Bueno, habló el prócer viviente, Julio De Vido estuvo ahí en una entrevista interesante con Iván Jabrowski. Muchísimo material, lo voy a tener que hacer en dos partes a esto, la verdad que cuando habla el prócer. Quiero explicar un poquito esa descripción de prócer a Julio De Vido. Saben que me gusta, no sé si se llama analizar o estudiar el comportamiento de las personas. Entonces a Julio lo vengo siguiendo, lo vengo escuchando y me interesa la historia que hay detrás y lo que ha pasado. Yo no veo a los próceres como lo ve la mayoría, que generalmente estamos acostumbrados a ver Anteojito, Villique, y nos quedamos con un prócer así medio idealizado, que parece como que no hubiera ido nunca al baño, una cosa así como que más allá de lo normal, y en realidad eran hombres y mujeres de carne y hueso, con debilidades, con mal carácter, con buen carácter, con cosas buenas y cosas malas, y que tuvieron que pasar, la mayoría, por lo menos de los argentinos, se tuvieron que ir del país. El caso de San Martín, escapándose prácticamente con su hija, después de haber muerto su esposa, y perseguido por un gobierno que decía que se había robado el ejército, ¿no? Así arrancó San Martín, no era el de Villique, no era el de Anteojito, de que nosotros pensamos que ya salió acá montado en un caballo blanco y esgrimiendo su espada. No, no, tuvo muchos problemas y después, bueno, fue aceptado como el padre de la patria, pero fue mucho tiempo después. Bueno, entonces yo veo así a los próceres como tal. Obviamente es un sentido un poco tirado en chiste y tirado para mover un poco el avispero, ¿no? Así que bueno, pero interesante lo que dice De Vido, como digo, mucho material para estudiar, para entender qué pasó en la década ganada. Voy a poner la primera parte que va a hablar acerca de Clarín. Vamos a hacer un video hoy y otro video para mañana. Ayer anuncié algo con la charla que tuve con Oscar, que hablamos un poquito de esto también. Bueno, él habla acá acerca de la pelea de Clarín en este videito. Y bueno, vamos a escucharlo y después hago un pequeño análisis. ¿Estuvo de mala pelea con Clarín? Mirá, el quiebre se produce con la 125. Correcto. Bien. Ese quiebre se produjo exactamente 90 días después de la asunción de Cristina. Exactamente 90 días. Cristina asumió el 15 de diciembre y esto fue el 11 de marzo. Si tomás que febrero tiene 28, te da la cuenta 90 días. Sí. El grupo, en ese momento, vio el espacio para generar oposición. No es que ellos, digamos, pelearon la fusión con la idea de jodernos a los 3 meses. Creo que hubo un error nuestro que colaboró en lo que siempre fue Clarín. Teníamos claramente la idea que había una puja de poder de Clarín con el poder político. Yo creo que eso hoy tiene otra dimensión, tiene otra escala. Ellos pensaban que comprando Telecom tenían todo resuelto y evidentemente Starlink nos demuestra, y la presencia de Musk a través de Starlink nos demuestra que lejos está de haber copado todo el escenario. Si vos me preguntás si fue una decisión errónea, yo creo que no, porque de hecho funcionan prácticamente como fusión. No es que le agrandamos en términos de poder de fuego político mayor volumen. El volumen lo tomaron ellos cuando vino el proceso de la 125, que se sumaron a toda la oposición. Fue una decisión de Néstor Kirchner, tal vez con la idea de generar un esquema de protección al inicio del gobierno de Cristina. Bueno, en esos primeros 3 meses Néstor estuvo medio separado de la conducción del Estado. Ahí la presencia de Lustó, de Ocaña, te hablaban claramente de su no participación. Después los detalles no vienen al caso. ¿O sí? Sí. ¿A qué te refieres con los detalles? En vez de dónde estaba trabajando él en ese momento, ya no estuvo en Olivos, estuvo en una oficina en Puerto Madero trabajando. Pero trabajando. Pero no. Construcción de poder. Más o menos, tratando de aguantar los trapos. Esos primeros 3 meses que veíamos que era un error tras el otro, tras el otro. Ahora, él vuelve a la escena política con todo el protagonismo el 11 de marzo. El 12, cuando
¿Cuándo? ¿Qué pasa ahí? Cuando la 125. Ah, cuando claro, se viene claro, todo claro, encima, claro. Ahora, hay una narrativa histórica que a mí, por un tema netamente de estadística, no por un tema político, ideológico, no me cierra, que es... hay una musicalidad instalada, ¿eh? No te podría identificar actores, además de Guillermo, digamos, Moreno, pero probablemente es. Todo lo bueno tiene que ver con Kirchner, todo lo malo tiene que ver con elecciones que hizo Cristina, alejándose de la doctrina peronista. Lo mejor pasó en los años de la década ganada porque los peronistas doctrinarios tomábamos decisiones y después vino el progresismo encubierto, el neoliberalismo encubierto, la socialdemocracia. El error original es de Néstor, cuando decide no ir a la reelección. Un error muy grave. Vos no podés dejar de tener una alternativa política concreta, vos la desechaste y ahí te puede venir cualquier tipo de situación. Yo creo que él hubiera estado en una situación diferente por experiencia, por capacidad de conducción. Yo no, de ninguna manera te quito las virtudes intelectuales y de capacidad de análisis político de Cristina, que además es una gran estratega, pero en términos tácticos, ¿Qué? fracasó. Bueno, habla de la 125 en realidad, que dice que después de los 90 días que Cristina está ahí en el techo histórico, por lo menos lo que yo puedo analizar de lo que pasó fue que ya estamos en el gobierno de Cristina, ¿no? El primer gobierno de Cristina. Yo entiendo por lo que cuenta, no lo dice él, lo digo yo, que Néstor se alejó. O sea, yo por ahí lo veo como que vieron esas relaciones de matrimonio en que uno tiene que dejar que la otra persona progrese y demuestre lo suyo. Entonces creo que Néstor tomó su postura, es mi punto de vista, mi idea, mi análisis, y se aleja de la política, y por eso dice, después varias veces, recomiendo ver todo el reportaje, dice Julio que él se fue a Puerto Madero, que tenía una oficina ahí, que estaba... Bueno, ahí después vamos a ir un poquito a la descripción de lo que pasó ahí. Pero bueno, sale lo de la 125 con Lustó. Cristina empieza a meter gente de ella que entiendo que era gente de Alberto Fernández en realidad, como Lustó, Ocaña y otros personajes que aparecen ahí en el medio, que empiezan a mover tanto la economía, Lustó, como la política. Y Cristina parece como que quería tener o enfocarse en ser un personaje más para el exterior. Un presidente a nivel, no sé si regional o mundial. Es lo que deja ver, a mi entender, Julio De Vido en todos estos comentarios que es. Pero bueno, empiezan los problemas. La 125, el campo se junta, ese fue otro tema que por ahí Guillermo Moreno sí lo toca en su libro. Él habla de que dice que gracias a Alberto Fernández los pequeños productores y los grandes productores se juntaron por una falla estratégica, culpa de Alberto Fernández, por lo menos eso es lo que dice Moreno en su libro, que saben que yo a Moreno a veces le pego y a veces lo destaco. En este caso lo destaco porque él vio esa cosa y me pareció muy bueno ese detalle. Como digo, Néstor trata de cuidar a Cristina, la deja gobernar, se aparta y empiezan algunos problemas porque, como dice Julio De Vido más adelante, es muy buena Cristina en lo estratégico, pero en lo táctico, o sea, lo estratégico, lo general es la idea o el planificación en general, pero lo táctico es lo que se lleva adelante en el territorio, en el lugar, en la secretaría o en el lugar de responsabilidad que uno tiene, eso es lo táctico. Entonces ahí parece que, por ejemplo, eligiendo personas los responsables de cada área, ahí se ve que Cristina no es muy buena, según lo que dice, y creo que todos lo vemos después de Alberto, nos terminamos de dar cuenta. Entonces, bueno, se habla un poco de eso y habla acerca de la importancia de la estrategia y la táctica. Vamos con otra partecita. Este video es interesante porque acá sí lo va a mencionar Moreno. Yo sé que algunos de ustedes van a estar esperando que eso. Saben cuál es mi postura acerca de Moreno. Lo bueno lo destaco, lo malo no lo voy a destacar. Acá algunos lo tomaron como que habló bien de Moreno, otros, que es mi caso, lo tomaron como una diferencia que marca y que se le ha marcado varias veces Julio De Vido acerca de Guillermo Moreno. Así que vamos con el video y un análisis de las cosas que dice, que son muy interesantes. Pero planteé diferencias políticas y de orientación, la referencia que, digamos,
con Estados Unidos, que yo creo que Argentina es un país muy grande y debe tener una absoluta pluralidad en sus relaciones internacionales. No creo en la hegemonía de la América para los americanos que plantea Guillermo, por ejemplo. Y lo entiende, no creo que Guillermo ahora esté fingiendo eso, porque creo que de alguna manera siempre pensó eso. Lo que pasa es que cuando fue funcionario del Ministerio de Planificación, fue un excelente funcionario y llevamos adelante obras estratégicas, de hecho. El lanzamiento del satélite que se hizo cuando él ya no estaba en planificación fue parte de su tarea, la recuperación del correo, pero no coincidimos en eso de política exterior. Ahora, me interesa eso también porque la discusión sobre la economía kirchnerista, ¿no?, de los 12 años es central. En palabras de Guillermo, acá dijo, creo que había encontrado, no era un límite, se había completado el proceso, el proceso se completó en 2012 o en 2011. En 2012 fue un año de transición y 2013 se agarra el progresismo, la socialdemocracia, la conducción de la economía con Kicillof, etcétera, etcétera. Quiero ser elegante porque no está, pero lo quiero conversar contigo. Pero es medio infantil eso, es creer que los problemas económicos no se germinan, que los problemas económicos son de generación espontánea, como si cayera un satélite, un meteorito. Estoy totalmente de acuerdo, son de expectativas. La economía son expectativas que vos como dirigente político tenés que saber administrar. Sí, pero obviamente vos también tu marco ideológico, como en el caso de Milei, te va a ordenar. Pero si vos te morfás, quiero decir, por ejemplo, suponete que vos tenés 60.000 millones de dólares de reserva y te la vas morfando, entras en el punto A y tenés 60.000 y en el punto B tenés 1.000, el problema no es el punto B, el problema es que te fuiste comiendo los stocks. Entonces los problemas económicos se construyen, no caen como si fuera un granizo. ¿Vos no crees que hubo problemas económicos construidos desde 2008, 2009 hasta la asunción, si querés, de Kicillof en el Ministerio de Economía? Mira, yo creo honestamente que el mejor ministro de Economía que tuvimos fue Néstor, junto con Labaña, que era un tipo con el que hablaban de política económica con mayúscula. De hecho, ese momento de superávit gemelo, más allá del viento de cola y todas esas pelotudeces que se dicen, tantas veces tuvimos viento de cola y no fue mal, creo que fue una etapa de oro esa. Obviamente, sobre el final del gobierno de Néstor, octubre del 2007, septiembre, me dice, mira, hay que generar un proceso de retenciones móviles al petróleo. Bueno, nos sentamos con Bulgeroni y Carlos, el finado, sí, tipo diferente. Un jugador ese, muy ¿no? inteligente. Sí, yo creo que él, Brito y Eurnequian son tipos diferentes. Cada uno en su forma. Lamentablemente Jorge falleció. Claro, 2 de 3 los tenés afuera. Y Carlos también. Era tipo, viste, imprescindible hay pocos, pero yo te diría necesarios. ¿Por qué? Contame, porque hay una cosa, hay siempre... Porque entendían el proceso que estábamos llevando adelante nosotros. Y lo entendían cabalmente y sabían que ellos tenían un lugar para jugar ahí. ¿No es cierto? A ver, explícame eso, la relación de ustedes con el capital, digamos, ¿no? Con Eduardo no tuve tanta relación como con Bulgeroni o con Jorge, que llegamos a ser amigos. Jorge Horacio decís, ¿no? Jorge Brito. Jorge Padre, digamos. Sí, no, el otro sí. todavía era muy joven. Era muy joven. Era muy joven. Igual tengo la mejor, un pibe macanudo, me parece. Bueno. Pero para vos decías, perdón, ahora retomamos eso. Cuando nosotros entramos, que no había una moneda, estábamos muy complicados, teníamos toda la obra pública parada, sacamos ese famoso tema de descuento de certificados a 45, 60 días, que nos dio oxígeno. Y Jorge Brito lo entendió perfectamente ahí cuando Néstor habla de la burguesía nacional. Vuelvo a lo que estábamos hablando. Bulgeroni, me siento con él y le digo, mira, Carlos, hay que avanzar en esto. Bueno, estuvimos negociando casi un mes y llegamos a un acuerdo donde de alguna manera se premiaba el mantenimiento de la oferta del producto, o sea, de que hubiera volumen constante de petróleo y que se premiara lo que iba por arriba, y también manejamos el nivel de precio internacional del crudo, y entiendo que son
ámbitos diferentes. No era lo mismo hablar con el campo, con 5 federaciones, la Federación Agraria, Sociedad Rural, CRA, todos ellos, y las ligas agrarias, que cerrar con el petróleo, que de alguna manera Carlos conducía el sector. Bueno, logramos un acuerdo y mejoramos y optimizamos el ingreso en materia de recursos hidrocarburíferos. Bueno, sobre todo el tema de retenciones. Bueno, eso no hubo ni un tiro, ni faltó combustible, todo fluyó. Bueno, lamentablemente, en la 125 hay un tipo que la escribe, que a su vez tenía mucha diferencia con Moreno, que ya era secretario de Comercio. Eso generaba una puja interna. Hace todas las cuentas mal. ¿Te acordaste que los números daban... ¿Vos estás hablando de Lustó? De Lustó. Ah, ok. Sí. No, capaz que había algún técnico. No, tampoco tengo buena relación personal con Lustó, pero claramente no era un tipo del palo nuestro, claramente. Pero sí de Alberto. Y ahí ya se empezó a mostrar. Bueno, Lustó renuncia, lo deja con el pincel. Ahí toma la decisión Néstor de volver al ruedo, que no estaba participando. Él no coincidió. Yo no estuve en la cocina chica, en el lugar. Es decir, claramente, conociéndolo a él y conociéndolo a Lustó y a Ocaña y lo que estaba haciendo Alberto en ese momento, Cristina pensaba, por supuesto, llevar adelante la administración y demás, pero poder salir más al exterior y demás. Bueno, eso duró 90 días. Alberto después estuvo en todo el proceso de negociación con la entidad del campo una vez que teníamos la ruta cortada. Y ya él estaba más afuera que adentro. Es decir, la ida de Lustó fundamentalmente le había pegado fuerte. No me acuerdo quién viene. Bueno, Guillermo Moreno no está de acuerdo con la postura esa que tiene hasta Estados Unidos, que dice que ya la tenía, ¿eh? No es una postura nueva ni algo que se descubrió. Como siempre aclaro, América para los americanos es una frase norteamericana y los norteamericanos a Estados Unidos le dicen América. Entonces es un juego de palabras para ellos que dice América para nosotros. Perón hizo en el modelo argentino una modificación de ese modelo y dijo Latinoamérica para los latinoamericanos. Que me parece que nosotros, por lo menos los argentinos, tendríamos que tener esa postura, entenderla así, más allá de que hay una controversia con la palabra, que yo me quedo con la palabra que usó, estoy hablando de Latinoamérica, la que usó Perón. Pero bueno, cada uno con sus gustos, pero lo importante es eso, que habla de la economía. Después, vean ayer estábamos hablando con Oscar ese tema, cómo Jabrowski no entiende, y eso es algo que repite muchas veces durante el video, ¿no? El esquema mental que tiene uno, que tenemos los peronistas y que tendríamos que tener los peronistas, ¿no? Y yo creo que se basa generalmente, bueno, en lo que siempre resumo que es la doctrina peronista, que es la comunidad organizada, que muestra una diferencia abismal con lo que es el individualismo, ¿no? El hombre trabaja para la comunidad y cuando la comunidad se desarrolla, el hombre puede progresar. Eso es lo que pensamos los peronistas. Después las 3 banderas, independencia económica, justicia social y soberanía política, de poco uso en realidad esta frase o esta consigna peronista, que Perón decía que no podíamos bajar esas banderas, por lo menos por mucho tiempo. Independencia económica, justicia social, soberanía política. Yo también lo digo que es el tamiz por donde hay que pasar a todos los políticos. Si el político va por ahí, es peronista. Si no va por las 3 banderas, no es peronista. Entonces es importante, no lo menciona ni Moreno, jamás lo mencionan, pero bueno, hablan acerca de esto. Y Jabrowski no entiende lo que dijo Moreno, que en realidad Moreno, tanto en su libro como lo explicó varias veces, era un fin de modelo lo que había pasado en esa oportunidad, ¿no? El fin de un modelo que llevaba al consumo, el primero, que se había agotado, y que no entiendo por qué Jabrowski no entiende que es un proceso eso, que no es del día a la noche, sino que fue un proceso que se terminó y comenzaba un proceso que también yo entiendo que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo. O sea, uno tiene que adaptar la economía nacional, como decía Perón, la verdadera política del exterior. Si están pasando cosas en el mundo, uno tiene que adaptar la política, incluso la política económica dentro del país, porque estamos jugando a nivel mundial, ¿no? Y afecta muchas veces la economía de lo que está pasando afuera con lo nuestro. Entonces,
Y Moreno habla del el productivismo. Bueno, entonces hace una pequeña reseña, pero lo pasa muy por arriba Julio, pero quería aclarar esto que dice Moreno. Después habla de 3 personajes, ¿no? Perdón, lo más importante, me estaba saltando lo más importante. ¿Quién era el ministro de Economía? Él dice el ministro de Economía era Néstor. Y para mí me parece que ahí pegó en el clavo. Yo creo que Néstor tenía una construcción y eligió los hombres que iban a poder ayudarlo a llevar adelante esa construcción, ¿no? Venía de una gobernación en el sur, en Santa Cruz, entonces tenía experiencia de lo que era la economía, por lo menos llevar a una provincia, llevarlo al país, y venía con esa idea. Lo encuentra a Labaña, construyen un plan de ahí, pero después se agota el tema de Labaña, sabemos, pero bien lo llevó Néstor. Ayudó también con Guillermo Moreno, desde las secretarías a la que estuvo a cargo, ¿no? Sabemos, primero estuvo en comunicaciones y después estuvo en comercio interior. Entonces, él eligió esos personajes y construye en base a su idea. Pero el ministro de Economía, como dice Julio, era Néstor Kirchner, compañeros. Por eso es muy importante que tengamos presente cómo se lleva adelante la política, ¿no? Desde la cabeza de la concepción de alguien que no necesariamente tiene que ser un economista, ¿no? Ahora tenemos un economista en el gobierno y vemos cómo nos está yendo, ¿no? Y además estamos cansados, 54 años tengo en este país, estoy cansado de que los economistas me vengan a explicar cómo se hacen las cosas y después sale todo mal. Así que no son la solución, sino el que lleva adelante el plan o prepara un plan. No, después habla de 3 personajes y ahí me llamó la atención Bulgeronis 1, Jorge Britos, que era el presidente o encargado del Banco Macro, y Eurnequian, que dice que entendieron el plan de lo que ellos querían llevar adelante como país y apoyaron. Hay un caso porque Jorge Brito salió en Wikileaks con una frase hacia Moreno bastante interesante. Dice Julio Devido que tuvo una relación de amistad con Jorge Brito, ¿no? Fue que se mató con el helicóptero. No sé si lo piloteaba él o alguien piloteaba y se llevó un cable en el norte, un cable con el helicóptero y terminó matándose. Pero había entendido el plan y le decía esto de Jorge Brito que salió en Wikileaks hablando de Moreno y que decía que Guillermo Moreno era una persona que se creía genio y en realidad era un psicópata. Voy a ponerlo por acá. Yo digo esto porque hay que tener en cuenta todos los personajes que estamos hablando y vamos a ver. Y habla acerca de la burguesía nacional, que hubiera sido un tema para que lo desarrolle más, pero bueno, Jabrowski me parece que no le llamó la atención, pero para nosotros sería clave. Porque es necesario que la burguesía se dé cuenta, o por lo menos tenga un amor hacia adentro, y no estén tan interesados en ser europeos, desde mi punto de vista. Me parece que tienen un amor muy grande o una necesidad de sentirse europeos y por ahí no aman tanto su propia tierra, ¿no? Que les ha dado todo lo que tienen. Pero bueno, sigamos con algunas cosas más. Ojalá la burguesía se dé cuenta que si no se ponen en consonancia con las necesidades del pueblo, esto termina mal. Termina mal porque en realidad se están tirando tanto de la soga que en algún momento esto va a explotar. Y cuando explote realmente no va a ser bueno lo que va a quedar en nuestro país, ¿no? Y después, bueno, vamos a tener que volver los peronistas, cuando encontremos la conducción, a arreglar todo, como siempre ha pasado. Bueno, después habla acerca de eso que había internamente, que era la pelea entre Moreno y Lustó. Del lado de Moreno, por supuesto, ahí sí estoy 100%. Lustó hablaba de sus amigos, de una política radical, que no entiendo qué estaba buscando Cristina con ese tipo de política. Otro error gigantesco, Lustó. Viene la 125 y explota todo por el aire. Y vamos a ver un pedacito más acerca de la 125 para que se explaye más. Lo ponemos ahora. Cuando hay un ministro como Fernández, ¿no? Que probablemente sea muy solvente técnicamente, pero políticamente con poco volumen, ¿eso significa de manera inapelable que el ministro es el presidente? Claro, pero me parece también que ya Néstor empezó a tomar un poco más de cartas en el asunto para tratar de ordenar la macroeconomía. Porque evidentemente, de la misma manera que se había pretendido recuperar recursos del sector petrolero, se pensó en tomar del campo
e hicieron una resolución que no tenía ningún grado de consenso y que desató una reacción de todos los pueblos del interior que fue, vos te acordarás, enorme, gigantesca. Y hay un antes y un después. Digo, yo creo que todavía hoy, parte del rechazo que tenemos, no hablo de Cristina, sino de todos nosotros, es producto de esa pelea. Yo recuerdo 2004, 2005, ir a Tres Pozos de Bahía, Sí. ir a Tres Arroyos, un pueblo antiperonista, si lo sabe. Sí. Las calles desbordaban de gente cuando iba Néstor. Desbordaban de gente. A San Francisco, en Córdoba. O sea, vos decís que la Eran 125... verdaderas puebladas. Pará, me interesa Nos esto. rompió la relación con la burguesía campesina del interior. Pero pará, la No 100... con las oligarquías. No, te con la entiendo oligarquía, obviamente. Que eso es natural. Sino con los pequeños con la productores. oligarquía campesina del interior. Con los pequeños productores. Con la burguesía No, campesina. claro. Eso pues. El tipo de 200 hectáreas, de 100 hectáreas. Sí, sí. Bueno, y ahí aparece Alberto Fernández, dice que bueno, ya con la gente en las calles, ya con las rutas cortadas, aparece este personaje a tratar de solucionar lo que él había generado con Lustó, porque a Lustó y a Ocaña y esos personajes que ingresaron en el gobierno los trae Alberto Fernández, ¿no? Sale la 125, ya Alberto Fernández estaba con un pie afuera, Néstor ya había empezado a accionar políticamente, ya se había inmiscuido. Bueno, y dicen que ahí empiezan los roces y los problemas, especialmente más adelante, no sé si acá va a hablar acerca de la salud de Néstor y cómo estas cosas empezaron a influir y todo el desgaste que él tenía, ¿no? Y habla de esto, de cómo perdieron, que Iván se lo recalca, cómo perdieron el capital político que tenían, ¿no? Y él habla acerca de esto, cómo se perdió principalmente esa burguesía del campo, de los pequeños campesinos que hay en Argentina, ¿no? No estamos hablando de grandes extensiones, sino de mediano y a pequeña, y cómo se perdió el apoyo de ellos cuando antes dice que lo tenían y mucho, dice que iban a lugares que generalmente eran lo que nosotros los peronistas llamamos como gorilas, que apoyaban a Néstor y Cristina, ¿no? Y después se perdió ese capital político a raíz de la 125 y otros errores, obviamente que se acumularon otros errores, pero que no se supo proteger ese capital y con el tiempo se perdió. Bueno, hasta acá el resumen de hoy. Leo sus comentarios, suscríbanse, compartan. Recuerden que lo que estamos tratando de hacer es peronismo, entonces el diálogo, más allá de que sea con debate, siempre hay que ser respetuoso, no tenemos que ponernos de acuerdo, no hay dos peronistas iguales, compañeros, no hay dos peronistas iguales, pero sí hay una doctrina. Entonces si nos ponemos de acuerdo, incluso no tiene que ser ni peronista, tiene que ser patriota, como le digo yo, ¿no? Todos. No hay, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, dijo Perón, y esa es la idea. Entonces, como dice acá, juntos o dominados, y esa es la idea. Así que, si es con respeto, yo contesto. Por ahí uno se pone medio chicanero, picante. Yo también sé hacer chicana. Además, por ahí hasta al público lo disfruta, así que es parte del juego. Pero lo importante es que tengamos una concepción de a dónde queremos ir y de qué manera encontrar una brújula para que todos podamos ir juntos por el mismo camino. Gracias por estar acá. Sigan participando.